¿Qué tal? Buenas noches. El tema sobre el que voy a hablar hoy es sobre el aprendizaje de la comunicación y el lenguaje. Para empezar, quiero plantear que es muy importante para un aprendizaje y un manejo del lenguaje de manera efectiva y mucho más amplia es a través de la lectura, ¿no? Una lectura profunda de diversos textos que te puedan a ti eh, eh, donar o regalar un vocabulario mucho más extenso y además también poder manejar estructuras sintácticas de una manera mucho más elaborada. Obviamente para todos estos detalles se requiere también un proceso que va por nivel. Uno no puede a los niños más pequeños que se están iniciando en esto del lenguaje y de la lectura proponerles o exigirles que lean, por ejemplo, literatura de niveles más elevados, ¿no? Como el Quijote, que el Quijote es el libro donde se utiliza de manera magistral el lenguaje, la lengua española, ¿no? Y para llegar ahí se necesita recorrer todavía un camino más complejo, ¿no? De lecturas, y esto es poco a poco, ¿no? Uno no puede, para leer el Quijote tendría uno que tener un diccionario para acercarse al español antiguo, que es en el que está escrito, además, bueno, obviamente hay libros que ya contienen referencias a pie de página que te ayudan y facilitan mucho la lectura de estas obras, pero aún así las estructuras que se manejan yo considero, además del volumen del texto, que es muy amplio, se necesita todavía iniciar para los más pequeños con lecturas mucho más suaves, más acordes a su edad y pensadas con un lenguaje más sencillo para ellos, ¿no? Y esto es progresivo, entre más lecturas tengan, van adquiriendo mayores estructuras del lenguaje, ¿no? Para poder acercarse de otra manera. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, ¿no? Que además de estar escrito, necesitamos una buena traducción, porque están escritos en otras lenguas, necesitamos esa buena traducción, pero necesitamos un diccionario por ejemplo, de mitología griega, ¿no? Necesitamos también un diccionario pues, especializado, ¿no? de la materia y conocer los contextos son también importantes, ¿no? Hablar del periodo de tiempo, de espacio, para poder ubicarnos claramente en de qué se está hablando, ¿no? Y por qué se habló de esta manera. Entonces, para esos libros se necesita llegar progresivamente, ¿no? A la cumbre, a la cúspide del manejo de la lengua española y de cualquier otra lengua, pues necesitamos ir poco a poco, ¿no? No nos vamos a aventar a los niños a poner a leer las tendencias contemporáneas, ¿no? Pedirles que conozcan a Kafka, a Proust, a Marcel Proust o a James Joyce, ¿no? Incluso, por ejemplo, en lengua española, el manejo del lenguaje que hace Carlos Fuentes en sus ensayos es muy complejo, ¿no? Para alguien que no está acostumbrado a esas lecturas, ¿no? O también los textos de Octavio Paz requieren de un esfuerzo intelectual mayor y de un bagaje cultural más amplio para poder acceder a ellos. Por lo cual yo considero que debemos iniciar con libros más sencillos para los niños, libros, incluso podemos ir midiendo, ¿no? Son muy buenos los que se hace el rincón de lectura que promueve la SEP, hay libros muy buenos que a ellos les puede gustar, dependiendo de su edad, ¿no? Y poco a poco irán acercándose a textos más complejos, ¿no? Lo veremos, por ejemplo, hay un libro que maneja no solo literatura, sino historia, ¿no? Esta relación de literatura e historia que es muy bello, acercarse a la historia a través de los textos con narrativa, los hace mucho más atractivos que los datos que nos arroja la historia a veces de manera fría y tajante, ¿no? Un libro del Rincón de Lecturas muy interesante es Un soñador con bigote, que habla de la vida de Zapata, esa vida de infancia, ¿no? En donde se revela un niño con muchos intereses e inquietudes, pero además sumido en una pobreza, ¿no? En una inequidad
de la sociedad mexicana del siglo pasado, bueno, y hasta de anterior al siglo pasado, ¿no? Que fue donde él nació, se desarrolló. Estamos hablando de 1800, finales de 1800, ya él es adulto para los inicios de 1900, entonces pero son textos muy fáciles de acceder para los pequeños, ¿no? El mismo Rincón de Lecturas tiene una recopilación y una explicación en un texto sobre la independencia, y más adelante también está el de la Revolución Mexicana, ¿no? Que no, los niños no necesitan tantos datos tan específicos para entender o para acercarse a la historia, ¿no? Y eso es un planteamiento muy interesante que incluso como adultos también podemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? La novela histórica te permite conocer la historia desde otra perspectiva, ¿no? Desde múltiples perspectivas además, y corroborar ya con un interés intelectual digamos, más científico, que finalmente si queremos conocer hasta dónde la novela histórica es verdad y hasta dónde no, pues finalmente podemos acceder a los textos históricos y hacer comparaciones, y nos vamos a dar cuenta que, híjole, son manejados las fechas, los lugares, todo de una exactitud impresionante, ¿no? Entonces, yo considero que el acercamiento a la lectura es progresivo, es uno de los argumentos. Tiene que ser siempre con libros sencillos. Es más, comenzar a leer lo que sea está bien. Los cómics son buenísimos para los niños, ¿no? Un acercamiento a cómics te puede llevar, y a mí me pasó, en mi caso. Yo empecé con los cómics que salían publicados en los puestos de revista. Leía muchos cómics para después descubrir que en mi casa había una biblioteca y empezar a leer lo que caía en mis manos, ¿no? Biografías de grandes personajes, aunque eran breves, pero en una recopilación enciclopédica de, me parece, como 7 volúmenes, en donde venían varios personajes, en la cual su vida no abarcaba a veces de 3 o 4 páginas, con lo más esencial, pero siempre con referencias anecdóticas. Entonces a mí me gustaba mucho tomar esas lecturas y leí varias de ellas, ¿no? Entonces, para después pasar a otros textos. Leí textos incluso que serían considerados por muchos textos que no tienen una relevancia literaria, pero bueno, a mí me sirvieron en su momento para acercarme después a la literatura que ya es considerada una obra de arte, ¿no? Mi primera fue la novela de García Márquez, Cien años de soledad. Ya después de varias lecturas que no tienen ese reconocimiento como literatura, digamos, más culta, ¿no? Podía haber yo leído cosas de Paulo Coelho y otros autores parecidos, ¿no? Dan Brown y aunque interesantes, pues no tienen esas características de una gran obra literaria, pero me ayudaron y sirvieron, ¿no? Los niños creo que deben de leer, cualquier cosa es buena, ¿no? Yo insisto, el cómic es algo esencial para poder entrenarlos, ¿no? Y involucrarlos para conocer este lenguaje, medios de comunicación, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Descubrir que la lectura a ellos les deja mucho, ¿no? Pero bueno, aquí surge una de las situaciones, ¿no? Que es la problemática, ¿no? En sus casas a veces no llega a ver libros, ¿no? Hay televisores en todas las casas, ¿no? A veces hay más de uno, ¿no? Y a veces entras a una casa y lo que siempre está prendido es la tele, ¿no? Para que haga ruido. Siempre, muy frecuentemente en la cocina hay una tele, ¿no? Donde todos pueden sentarse y enfocarse a la televisión. Pero a veces no hay libros, o hay libros que adornan, ¿no? Dependiendo de la profesión de cada uno de los... Si es que hay profesión en esas familias, pues llega a haber, ¿no? Textos que hablan de leyes, en casos de algunos de medicina, enciclopedias, que son muy atractivas, pero no siempre se toman en cuenta. Y es bueno también que los niños tengan acercamiento a los libros, ¿no? Es como cuando uno quiere aprender a tocar guitarra. Si no tiene guitarra, eso es muy difícil. Si uno quiere leer y no tiene lecturas, pues ¿cómo vamos a poder leer?
Entonces, necesitamos que los niños tengan acceso a los libros, que los libros no sean, tenemos que hacer el sacrificio de comprarlos. Hay buenas promociones y últimamente las políticas en cuestión de lectura van a permitir un acceso más económico a ellas, y entonces tenemos que fomentar que los niños tengan libros, que vayan, que lo escojan ellos, que se equivoquen a veces con un libro que no era llamativo ni modo, pero que acierten también, ¿no? Que nosotros podamos instruirlos, leer con ellos la parte de atrás del libro y decir, este libro te puede interesar, ¿no? Vamos a leer por lo menos la primera página para ver cómo está. La primera página te dice mucho de un libro, ¿no? Entonces puedes leerlo tú como padre para ver qué le puede dar, y obviamente buscar orientación profesional, recomendaciones. La web nos puede servir para darnos ideas de muchos libros para nuestros alumnos, para nuestros niños, para nuestros hijos, y poder tener este enfoque, ¿no? La lectura no tiene por qué ser algo que se rechace, algo que genere conflicto. Puede ser algo muy atractivo, algo que se disfrute bastante, algo con lo que se pueda estar mucho tiempo, ¿no? Y buscar, ¿no? Que sea tu libro, ¿no? Que de pronto quieras llegar a tu casa, sentarte y ver en qué continúa la historia que dejaste en un momento, ¿no? Y después tener esa sensación, como llega a pasar, ¿no? En mi caso, de cuando acabas un libro sientes la alegría de haber terminado el libro, pero también, híjole, la inquietud de saber qué va a ser lo que vas a leer, ¿no? Lo que sigue, la próxima lectura, y eso te genera también un sentimiento muy positivo, a veces ambivalente, ¿no? Porque con el libro también se crea una relación de afectividad, ¿no? Donde te llenas de confort al tener tu libro, ¿no? Entonces viene el conflicto al terminar el libro. Finalmente los libros pues tienen que llegar a su fin, y habrá algunos que leas más de una vez. Yo leo los libros más de una vez, no inmediatamente, a menos que sea una cuestión de investigación, pero siempre dejo los libros un tiempo y regreso a ellos cuando siento que ya no tengo tan fresca esa información y me gusta recapitular. No todos, hay unos libros en específico que disfruto bastante y disfruto leer de vez en cuando. Entonces, pues esa es mi postura. Yo soy Pablo Almaraz y hasta aquí es todo. Gracias.